No se ¿Cómo preocupen, estás, ¿cómo Rubén? está? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Vamos a partir con la segunda parte del módulo 3. Como estamos partiendo grabando, parto con una pequeña introducción. Señora Emilia, señora Julia, estoy proyectando la ficha que acabo de recibir. Me imagino que esa es la ficha, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Miren, yo me comprometo a que las próximas clases, la del próximo viernes, recuerden, vamos a partir un poco con el módulo 4, pero vamos a partir un poco como con ejercicio. Y la idea es que ustedes puedan partir, como decía don Néstor, con una sistematización de cómo implementar esta ficha en el Access. Y en ese sentido, viéndolo de primera forma o en una lista, una lectura un poco transversal y bien rápida, no está tan difícil en el sentido de que ustedes pueden ver ya prácticamente algunas tablas que las tienen hechas en el Word y las necesitan implementar a su realidad. Por ejemplo, lo que ustedes pueden aquí, ustedes tienen claramente una tabla de identificación del establecimiento, ¿no es cierto? Aquí al establecimiento, por ejemplo, hay algunas siglas que no me las sé, pero lo más probable es que haya que agregarle, por ejemplo, a cada establecimiento educacional una clave primaria, que la pueden inventar ustedes o no sé si los establecimientos educacionales, así como todas las empresas o instituciones tienen un rol, una razón social, un root. Un RBD se llama. Sí, Ya, eso. entonces ese nombre lo tenemos que incorporar, por ejemplo, al establecimiento y luego, fíjense que aquí noto que hay el PI que me decía don Néstor, que usted lo llama PI, ya para mí era PEI, que me imagino que se llama Plan Estratégico Institucional, algo así, o Proyecto Educativo proyecto, Institucional. ya, proyecto educativo, me imagino que eso, fíjense como cada organización tiene un plan o proyecto educativo diferente, yo lo que haría es agregarle a esta pequeña tabla el ID de la tabla del establecimiento, porque son descripciones más generales con texto más largo, ¿no es cierto? Porque la visión son súper generales, ¿no es cierto? Las misiones igual, los sellos son bien generales. Entonces lo más probable es que sea un texto de unas 4 o 5 líneas, hay algunos más largos. Yo veo estos parámetros de, por ejemplo, el colegio de mis niños, son bien largos, son bien generales. Me imagino que usted tiene un pequeño resumen. Eh, y fíjense que aquí esta otra tabla donde está la descripción de los docentes. Y aquí viene una tabla muy parecida a la que nosotros teníamos de las personas, ¿se acuerdan? Que eran las personas que poníamos nombre, apellido. Esto es muy parecido. Lo que sí, fíjense que aquí los años de antigüedad en el cargo y la antigüedad en el establecimiento educacional pueden ser diferentes, porque puede ser que partió con un cargo, ¿no es cierto? Y vaya avanzando en el tiempo. Yo lo describiría como fecha, ambas fechas, le pondría la fecha en asumir cargo y en fecha de ingreso a la entidad educacional. Les cambiaría un poco el nombre a los campos. ¿Se entiende, no? Porque si a medida que los años vayan pasando, este parámetro debería ser calculado. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí van algunos parámetros, algunos nombres de campo que deberíamos, por ejemplo, ahí cambiarlo, y son solamente normales, ¿ya? En cuanto a la antigüedad, porque fíjense que si yo ingreso a la antigüedad del cargo 5 voy a tener que estar preocupado que a medida que vayan pasando los años, tengo que ir actualizándose ese año. Entonces, lo más prudente allí es ingreso o a su año o fecha de asumir cargo y la otra es la fecha de ingreso al establecimiento educacional. Con ambas fechas yo creo que van a tener el dato que ustedes necesitan. Y lo otro, que cada nombre, aquí nos falta la clave primaria, que me imagino que debería ser el root del docente. ¿Sí? Ustedes me imagino que tienen ese dato también, el root del docente. Después, como La cada... verdad que no manejamos los RUT de los docentes. No. El, si no los manejan,
la clave primaria va a tener que ser inventada por ustedes, ¿ya? Y pueden ser autoincrementables, como ustedes quieran, ¿ya? Del 1 al X. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Entonces, y obviamente, cada nombre de cada docente tiene que tener el ID del establecimiento ligado. Me explico, ¿no? Porque la relación de cada docente pertenece a un centro educacional. Entonces ya hay dos tablas, tenemos dos tablas relacionadas y en realidad vamos a tener tres tablas. La tabla de establecimiento, la tabla de PI, le vamos a poner tabla PI, y la tabla descripción docente. Ahora, las cantidades de la planta docente, ustedes tienen una descripción que quieren saber cuántos profesores de lenguaje, docente y matemáticas tienen cada establecimiento, ¿no es cierto? Y ustedes tienen de forma numeral, numérico, ¿ya? Entonces, aquí en esta tabla, que yo veo que aquí está planta docente, ustedes acá podrían tener dos alternativas. Por ejemplo, ¿vale? La primera alternativa es si quieren que esta planta docente, ustedes pueden tener una sola tabla y poner en el cargo, en el tipo de datos. ¿Se acuerdan que había un tipo de dato que yo puedo hacer una lista de cargo? Y cuando ustedes pongan nombre 1, por ejemplo, Víctor Ibaceta, teléfono tanto, correo electrónico, cargo, yo me voy a poner director. Si lo hacen en esa tabla, entonces pueden tener cargos que, por ejemplo, varios docentes de lenguaje, pueden tener 2, 3 con el mismo tipo de cargo. Y después esta tabla de la planta docente, ustedes pueden generar un reporte, como lo vimos en la última clase, en esta consulta, y ustedes, esa tabla que se llama planta docente es un reporte, es una consulta. Y ustedes van a tener una sumatoria de todos los cargos, ¿no? ¿Ya? Esa es una. O bien, si quieren, pueden tener otra tabla ligada solamente con, que se llame tabla planta docente, y con cada cargo ustedes la ponen con los números. Entonces, cuando hagan la consulta de la entidad educacional, les va a tirar un número solamente. ¿Ya? Ahora lo importante es tener ligado la planta docente con la tabla anterior, que es la descripción de la tabla docente. Tienen que estar relacionadas. Víctor, disculpa, que son datos distintos. Por ejemplo, el equipo directivo son la gente que está a cargo del establecimiento, por ejemplo, que no es parte de la planta docente. Ya, por y ejemplo, el director acá, en la planta docente de abajo, en la planta ahí docente, habría que poner un número 1, en esa parte solamente, y en inspectores generales, jefe de UTP, la planta, el equipo directivo y técnico que llega hasta evaluador. Ya, pero aquí ustedes en la sección le ponen planta docente, y director, inspectores y jefe de UTP no son docentes. Lo que pasa es que sí, van dentro de la planta docente, pero sí, lo que pasa es que tienen otra función. Totalmente de acuerdo, pero en esa tabla, entonces aquí les falta a ustedes separar quiénes son docentes y quiénes no. Porque, por ejemplo, después yo vi otra tabla que son los asistentes. Yo entiendo que hacen otro rol, que tienen otro rol dentro del establecimiento educacional, pero ustedes lo tienen en una tabla todos juntos. Sí. ¿Ya? O los separan y definen cuáles son docentes, que yo me imagino que son estos de acá. Claro. Entonces, lo que pasa es que nosotros generalmente nuestro contacto directo es con el equipo directivo, con ellos son los que nosotros trabajamos y con ellos son los que nosotros necesitamos tener datos más específicos como nombre, cargo, correo, teléfono. La naturaleza del problema lo saben ustedes. ¿Ya? Yo les estoy diciendo cómo pueden estructurar su base de datos en virtud de lo que estoy viendo. ¿Ya? Entonces, Víctor, Víctor, disculpa, si te sigo bien, nosotros podríamos hacer esa fusión como tú la propones, o sea, de planta docente, y dentro de eso colocar un tipo de cargo, y dentro de eso, a lo mejor otro código que tiene que ver cuando son directivos y cuando son solo docentes.
¿cierto? Por ejemplo, yo los separaría como, los separaría en tres partes. Miren, los separaría, está claro, uno, un código docente que podría ser doc, porque... doc 1, doc 3, doc 4, doc 5, doc 6. Después estos son funcionarios, o si quieren le ponen administrativo. Esos son equipo directivo y técnico. No, equipo directivo, equipo directivo y técnico, y después ustedes tienen ahora acá equipo asistente de educación. Claro, esos son los funcionarios, sí. Entonces, si ustedes inventan un código en particular para cada uno de estos, ustedes van a tener referenciado el código, y acá en el cargo, ustedes ponen el código de tal persona, y aquí pueden tener una tabla que se llame planta docente técnica y administrativa. Y esa tabla, que le vamos a poner un nombre más corto a lo mejor, que yo le pondría recursos humanos o personas del establecimiento educacional. Funcionarios. Como ustedes quieran, ustedes son propietarios, ustedes le ponen nombre, pero agrupar estas tres tablas con una sola. Entonces, cuando yo haga, por ejemplo, puedo filtrar, puedo consultar, como la última clase lo vimos, filtrar, por ejemplo, o hacer un reporte por todos los cargos, y estas tablas me van a salir por sí solas. Lo que voy a tener que hacer es mostrar todos los cargos para cada una de estas tablas. Si quiero ver una tabla docente, voy a ver solamente los docentes. Si quiero mostrar una planta de equipo técnico administrativo, voy a tener solamente esa suma de tablas. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos. Ahora, no he visto en detalle todas las otras tablas que tienen, pero veo que tienen la mayoría bien descritos. Por ejemplo, autorización docente. Veo que tienen el nombre de la persona, la asignatura que realiza, y fíjense que las asignaturas me parece que corresponden y tienen referencia con la docencia que hacen, ¿o no? Claro, sí. Entonces, ahí, ojo que el cargo está ligado también a una materia, ¿no es cierto? A una asignatura. ¿El cargo se llama igual que la asignatura? No. Ya. Entonces tienen que ver, hacer una tabla de asignaturas. Ya. ¿Ya? Porque aquí se puede ligar con un código de asignatura, o bien poner en la asignatura seca, si no tienen más datos de la asignatura. El nivel, no tengo idea qué es lo que es el nivel de la asignatura. Si trabajas en básica o en media. Básica, cuarto medio, etc. Claro, el curso y ustedes tabulan por curso, primero, segundo, tercero, o por básica, media. Básica, media. Básica, media. Básica, media. Básica, media, educación parvularia. Ya, párvulo, básica y media. Perfecto. Entonces, el título profesional me imagino, del docente, campo sí o no, súper claro. Y aquí dice con más igual de 3 años. Lo que pasa es que si tiene más de 3 años ya no puede ser habilitado, por ley. Con más de 3 años. Ya, tiene que tener más de 3 años para estar autorizado. No, se le autoriza máximo 3 años. Porque en 3 años se le da el tiempo, por ejemplo, acá te voy a poner un ejemplo. Se le autoriza a un periodista para que haga clases de lenguaje. Entonces, este periodista tiene 3 años para regularizar su pedagogía. Si no lo hace en 3 años, no se le puede habilitar más. Ya. Bueno, aquí ustedes le van a poner la cantidad de años nomás. Lo que no entiendo en esa, disculpa, lo que no entiendo en esa tabla, Julia, donde dice autorizado sí o no, o sea, si estamos en autorización, tiene que estar autorizado, ¿no? Porque ese campo que dice autorizado sí o no. Es que, por ejemplo, en TP, no todos los autorizan. Entonces nosotros a ver el título y a ver si está autorizado o no, podemos darnos cuenta si el colegio hizo o no el trámite de la autorización. Ya.
Ya. Esto se debería llamar entonces trámite autorización de docente. Es que yo entendí que ahí en esa tabla iban todos los que ya estaban autorizados, ¿no? Porque, Sí, porque si no está autorizado, no podría estar ejerciendo la función docente. Entonces, no entiendo por qué va esa celda. Porque se descubrió que no todos están autorizados, Miriam. Ah, ya, chuta. Ya, ahí la diferencia con esta otra tabla es la misma, es la continuación, ¿o no? Ah, pero formación diferenciada. ¿Qué es eso? ¿Las escuelas especiales será? No, son los profesores, son los profesionales que ejercen docencia en la formación diferenciada TP. Ah, y habría que poner ahí PUTP, yo creo, porque como que se confunde un poco. Julia, ¿estás silenciada? Sí, yo la silencié porque cuando habla don Néstor y la señora Julia ¿cómo se llama? Se produce un... Lapsamos. Sí, habría que ponerle TP porque uno puede, ahí en evaluación, en formación diferenciada se podría confundir con otro. Por ejemplo, acá hay otra tabla que principalmente esta tabla lo que esto es una consulta, es una especie de reporte de las tablas anteriores, porque es la suma total de lo anterior, ¿no es cierto? Efectivamente, entonces mira, de acuerdo a lo que sale ahí en esa tabla, vamos a tener que dividir, porque salen los docentes directivos y técnicos aparte, después los docentes de aula aparte, entonces yo creo que la tabla de docentes directivos y técnicos vamos a tener que desprenderla de la planta docente. Ahí tienen que eso definirlo ustedes, pero principalmente yo veo que estas tablas es un resumen de esta tabla, principalmente de esas dos tablas, porque los asistentes de la educación profesional están en esta tabla. Claro. Los asistentes de la educación no profesionales van a estar en esta tabla. La misma, claro. Entonces, acá, por ejemplo, acá ustedes en esta tabla principal no saben cómo saber si es profesional o no. ¿Cómo hacen esa separación? ¿A dónde? ¿En cuál tabla? En la tabla principal donde vamos a tener los nombres, los teléfonos, los correos de los docentes. Sí, lo que pasa es que en esa tabla principal solamente va el equipo técnico y directivo. Nosotros necesitamos los datos de las personas que están a cargo del establecimiento que no son ni asistentes de la educación. Entonces, de acuerdo, pero ¿cómo saben ustedes con base a la tabla anterior o las tablas que están acá si son profesionales o no? ¿Dónde guardan ustedes el título profesional de cada persona? Lo que pasa es que se da por hecho de que si tienen un cargo directivo, por ejemplo, si es un director de establecimiento, ellos pasan por un proceso de selección, entonces... No estamos hablando de los directores, estamos hablando de los asistentes de la educación. Hay profesionales, ustedes aquí quieren los profesionales y los no profesionales, que son los que están acá, asistentes de la educación. Claro, son los apoyos externos, los profesionales de apoyo y los que son los que cumplen un rol administrativo o de auxiliares dentro del colegio. Ahí podría ser la secretaria técnica, algo así. Ustedes tienen que hacer la diferencia, eso. Ya. Esa tabla entonces hay que mejorarla. O lo guardan aquí con el título profesional o este parámetro que está acá. Fíjense que aquí... en esto que ustedes tienen el título de cada persona, lo tienen en dos tablas diferentes a la principal, que son en esta tabla y en esta tabla. Entonces, ahora, hoy, ¿cómo saben estos dos datos? Lo que pasa es que en esas tablas son solamente los autorizados. Y en la tabla de arriba, esa donde están... ¿Cómo obtienen estos dos datos? Esto estamos claros. Los docentes en el aula, los docentes más técnicos, estamos claros. Estos dos datos. Esa tabla es la 1, la 2.3, yo creo que hay que agregarle una columna. Esa hay que arreglar. La 2.3. Sí, claro, pero aquí, por ejemplo, o le agregan el campo aquí como un número,
Claro. Pero ojo que no van a tener el detalle de quiénes son los profesionales y quiénes son los no profesionales, porque aquí usted va a poner, por ejemplo, auxiliar de servicio, 1 profesional, 1 no profesional. Claro. ¿Me explico? Pero no van a saber el nombre de esas personas. Por eso, a lo mejor estas tablas que están acá, la 2.3, la 2.2, por eso les comentaba, a lo mejor tienen que inventar un cierto codificación de los cargos, docente 1, docente 2, docente 3, docente 3, 4, 5. Después, ¿cómo le llama usted? A personal técnico administrativo, TEC 1, TEC 2, TEC 3, TEC 4. Y después tienen profesional de apoyo, que son los psicólogos. Asistente educacional Pro 1, Pro 2, Pro 3 y asistente no Pro, algo así. Pero será, o sea, darle una vuelta, será prioritario separar los asistentes de la educación en profesionales y no profesionales cuando ya tenemos esa tabla, la 2.3, que nos señala, por ejemplo, que hay, por ejemplo, un psicólogo. Ya tenemos el dato que hay un psicólogo y sabemos que el psicólogo es profesional. Sabemos que, por ejemplo, la secretaria de dirección, claro, depende. No sé si será indispensable tener como el total de cuántos profesionales hay y cuántos no profesionales hay dentro del establecimiento. A mí me basta y sobra con la planta de asistentes de la educación, que ahí me tiene el detalle, porque si necesito saber cuántos psicólogos tiene la escuela. Acá más fácil todavía, porque si ustedes no hacen la distinción entre profesionales y profesionales, se elimina esto y solamente se va a llamar, esta fila se va a llamar asistente de la educación, claro. Y aquí va a estar el total de esto. Pero en el caso de función docente sí es importante tener la cantidad. En función docente, no, pero es que en función docente sí, pero estamos hablando de la tabla 2.3 solamente de los asistentes de la educación. Exacto. Y en función docente tiene que siempre se habilitan personas que tengan título profesional, no se habilitan personas que tengan técnico ni cuarto año medio para cumplir la función docente. Claro. Ustedes tienen que ahí declararlo. Ya. Ok. Sí, después ustedes tienen aquí la autorización, después vienen datos generales, matrícula total. Estas son ya tablas que van a estar referenciadas adicional a este número. Va a estar asociado el ID del establecimiento, ¿no es cierto? Y va a ser una tabla que va a ir incrementando de forma anual, ¿ya? Y en realidad esta tabla se va a llamar no datos generales, sino que se va a llamar matrícula. Matrícula, sí. Y cada registro va a ser el año, 2002, 2003, 2004, 2000, etc. ¿Sí? Por lo tanto, va a tener, la tabla matrícula va a tener un ID del colegio, del establecimiento educacional, y va a tener los años. Eso es lo que... La tasa de aprobación escolar, estos son parámetros de colegio, ¿no es cierto? Ahí, disculpa, ahí salió corrida la tabla de eficiencia. Sí, es de cada colegio y eso tendríamos que vincularlo al RBD, ¿o no? Claro. Porque ahí hay datos mucho más específicos. Por ejemplo, de acuerdo, hay estudiantes extranjeros. ¿Qué más dice ahí? Prioritarios, preferentes. Son datos bien específicos. Son datos de cada... Que se desprenden de la matrícula. Exactamente. Después aquí viene tasa de aprobación escolar. Esos son de cada entidad. Claro, los niños que son promovidos, claro. ¿Cuántos niños son promovidos actualmente? El 90%, ¿cuántos repiten? Fíjense que son todos datos que van siendo incrementales en el tiempo. Sí. Y son datos que están asociados a un establecimiento educacional. Eso hay que pensarlo ahí en el diseño de la base de datos. Tenemos la tabla del establecimiento educacional y probablemente tengamos diferentes tablas que se relacionan principalmente con el código de establecimiento
pero vamos a tener diferentes tablas dependiendo de los tipos de datos que ustedes quieran separar, porque son datos o indicadores anuales. ¿Ya? Entonces hay que ver cómo hacer ese Podríamos diseño. crear una tabla como indicadores anuales y dentro de esa tabla crear códigos de lo que queremos, o mejor por temas, como lo tenemos separado. Es que tenemos que hacer algo, yo lo veo más tridimensional, que no es tan simple, lo veo más tridimensional que de dos datos, porque esto son datos, tenemos el establecimiento educacional, tenemos que hacer esa relación sí o sí. Entonces tengo que tener el código, en el registro tengo que tener el código del establecimiento, y después tengo que tener el indicador, y después tengo que tener el año. Entonces, yo podría hacer una tabla en 2 dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, código de entidad educativa, el código del indicador, que puede ser la matrícula, puede ser los matriculados extranjeros, etc. Y al lado, otra columna que dice llame solamente año. Entonces, yo puedo hacer todos estos indicadores en una sola tabla, que va a tener código del establecimiento. Hay alguien que está preguntando en el chat. Está atrasado. No hay perdón de Dios, Pamela. Fíjense que voy a tener el código de la entidad educacional, el código de mi indicador, por ejemplo. Hagámoslo con, por ejemplo, el indicador de matrícula, y al lado va a tener 2022. Después voy a tener el mismo código del establecimiento, el código de matrícula total de extranjero, y después voy a tener el año. Entonces, voy a tener varias formas de preguntar. Voy a preguntar, por ejemplo, por año, y filtro y veo solamente un colegio, una entidad educacional, y voy a tener todos los indicadores de un colegio. Después, otro registro, voy a tener un segundo código del establecimiento, el otro indicador, y después voy a tener el año. ¿Se fijan o no? Podría, por ejemplo, preguntar por el año y colocar, por ejemplo, número extranjeros, y me arrojaría todos los colegios con el total de extranjeros que tiene. Claro, lo que tengo que hacer yo es un filtrado. Ok. Sí. Es que esa es la funcionalidad que queremos lograr, porque de repente yo lo trabajo por colegio, porque está a cargo o con responsabilidad de una persona, pero en las reflexiones y en los análisis necesitamos ver algo más macro, cómo está el panorama. Claro. Y aquí el número de estudiantes que repiten matrícula total. ¿Cuál es la diferencia? Es que lo necesitan en porcentaje. Ya tienen el total y necesitan el porcentaje. Entonces, por ejemplo, si tengo 10 alumnos y repiten 5, eso es el 50%. ¿Sí? Pero eso es un cálculo matemático. Sí. Ya. Entonces usted, el número más relevante es este. Sí, hay que hacer una tabla con el dato particular al final. Tienen que tener el establecimiento, el código del indicador que ustedes quieren, el número del indicador, ¿ya? El número del indicador, por ejemplo, establecimiento 1, total de matriculados, el número de los matriculados, que son, no sé, pues ya 1500 alumnos, y el segundo, el año. Entonces, ustedes pueden trabajar de esa forma. Estas tablas, todas estas tablas que están aquí, se me ocurre que deberían ser de esa forma, porque todas siguen más o menos la misma estructura. El porcentaje se calcula, el dato el que me interesa es principalmente esta tabla que está ahí, este dato que está ahí. Y son tasas de retiro, tasa retiro escolar, tasa de reprobación y la tasa de repitencia. Ahí tienen 1, 2, 3, 4 tablas ya juntas. La asistencia
El colegio llena esa ficha con el porcentaje, porque a ellos les arroja el resultado en su plataforma con el porcentaje. Se calcula, porque eso es el total en base al total de matrícula, ¿no? Sí, sí. Sí, no exactamente. Se calcula. Ya. Después viene asistencia, un porcentaje de asistencia por asistencia destacada, normal. Ah, son categorías. Claro. Ya. Estas categorías son claves porque con eso llega el ordenamiento, si es una escuela de alto, de una clasificación alta, media, media baja o insuficiente. Pero ahora interesará mucho eso porque dijeron que esa categorización se había como eliminado. Pero no está oficializado. Claro, eso sí. Ya. Hay que verla. Después, práctica profesional, EMT, no sé, ¿qué significa EMT? No cacho. Matrícula Técnico, son educación media técnico profesional. Eso solamente lo completan los establecimientos que entregan educación técnico profesional. Ya, año 2002, matrícula de hombre, práctica profesional, mujer, pendiente, ya son... Sí, porque ahí se ve la equidad de género. Sí, separan por género. Ya, aquí de estos matrícula, ya, entonces, ¿esta matrícula es el total de la suma de mujeres más hombres? De los que hacen práctica profesional solamente. Ya. Claro. No de la matrícula es lo que... No, la matrícula, bueno, la matrícula del liceo es así, pero después, pero no sé, ahí Néstor podría... Néstor está el teléfono, porque como no, arriba, arriba ya se pregunta la matrícula, ahí yo no sé si, a lo mejor es la matrícula de los alumnos que van a la práctica, no lo sé. Claro, lo que pasa es que como se hizo por equipo, el Néstor la incluyó porque era su... Pero claro, por ejemplo, un liceo TP puede tener 1.500 alumnos, pero en tercero y cuarto, que es la formación TP, a veces baja a 500. Y hay 1.000 niños que hay que saber qué pasó con ellos. Pero que ahí esa tabla, Julia, solamente habla de los de la práctica. Claro, pues ¿cuántos realmente hacen la práctica? Entonces, por eso ¿por qué repite de nuevo matrícula del liceo? Porque arriba ya la preguntan. Yo creo que ahí tiene que ser el total. Ahí a lo mejor puede ser matrícula o a lo mejor podría ser matrícula de alumnos que realizan práctica, no sé, pues si son 80 niños los que van a realizar práctica, esos niños solamente. Y ahí dividirlo por dama, varón. Miren, yo que lo veo de afuera, yo veo que aquí ustedes están diciendo las entidades educacionales que tienen que son técnico profesional, ustedes están diciendo, ¿cuántos se matriculan totales? 100. ¿Cuántos de esos 100 son mujeres? Y en cuarto medio. Claro. ¿Ya? 10 mujeres, 10 hombres. Y después dice, de esos que están en cuarto medio, de esas 10 mujeres, ¿cuántos están haciendo la práctica? Y acá le ponen entre paréntesis pendiente desde el 2020 al 2022. ¿Qué necesitan? ¿Los que están haciendo práctica o los que están pendientes? Los dos datos yo creo, po. Porque entonces igual... son dos columnas diferentes. Claro, eso sí, son columnas distintas. Claro, porque hay niños que no terminan el proceso, por eso que se les hace seguimiento. Lo que pasa es que ahí se puede confundir, porque estamos hablando de la matrícula 2022 y después mezclamos datos con años anteriores. Correcto. Entonces no se puede... No, si tienen que ser tiene razón, tiene que ser de todos de un mismo año, pero por ejemplo, ¿no se supone que tanto hombres como mujeres que están en cuarto medio tienen que hacer la práctica? Se supone que sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, si de 10 mujeres solo 4 están haciendo la práctica, significa que 6 mujeres están pendientes. No hacen práctica. Claro, pero es por año. Pero hay que hacerlo por año, no por mezclar años. Los pendientes se calculan. Ya, hay que mejorar esa tabla. Y bueno, después acá, con otras cosas, estos son datos que van haciendo incrementales. Esta otra tabla
esto está ligado al Instituto de Formación Profesional, o a todos, ¿ya? Porque son datos del sector, especial mención, ¿qué es lo que es REXE? El reconocimiento oficial de las especialidades, cada especialidad, por ejemplo, secretariado, técnico en educación parvularia, tiene un numerito específico. Ya. Cantidad de estudiantes PIE. Aquí es diferente al PEI. Sí, PIE son los niños del programa de integración escolar, los niños que tienen alguna condición o una necesidad educativa especial. Ya. Ese es PIE. Sí. Ese es otra tabla. Resultados guía. Ah, no, pero eso no va, dijimos que eso no lo íbamos a poner, eso iba a ser como aparte nomás, que tenían que adjuntarlo. La tabla Ya. termina en la anterior. Acá. Esto tampoco. Y abajo, entonces, desarrollo profesional docente, no sé. A ver, eso sí, la selección universitaria sí. Ahí abajo dice prueba, resultados, selección universitaria. Un poquito más arriba. Ahí. Eso. Ya. Y esta, matrícula cuarto año medio. 2021. ¿Qué es esto? Es un número. Claro, es cuántos alumnos de cuarto medio y cuántos rinden la prueba. Eso es lo que se quiere saber. Ah, ya. Por ejemplo, de 100 alumnos, ¿cuántos rindieron la prueba el año 2021, 2022? ¿Cuántos se inscribieron? ¿Cuántos la rindieron? ¿Cuántos obtuvieron más de esa cantidad de puntos? ¿Y cuántos obtuvieron menos? Ya. Así más o menos tendríamos que hacer la tabla de arriba, esa que habla de los niños que van a la práctica. Claro. Por año. Podría ser una tabla como plan diferenciado, porque estos niños, todos los HC tienen que rendir prueba, porque se supone que la única proyección que tienen es la continuidad de estudio y es a través de la prueba de ingreso a estudio superior. Y en el caso del TP, el que no va a tener continuidad de estudio o no va a rendir prueba, tiene que tener su práctica terminada porque se va a ir al mundo laboral. Esa es la idea. ¿Y esta organización interna? Ese es el Centro General, ese dice Directiva del Centro General de Padres. El Centro General de Padres. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos trabajado con los datos ni de los CEALES, de los centros de alumnos, ni con los datos de los centros generales de padres. Y la política ahora de esta administración nos convoca a hacer muchos trabajos con ellos y no tenemos datos. No sabemos quiénes son, nada. Ah, ya, pero ahora van a poner nombre, apellido, root, el cargo, presidente, secretaria, etcétera. Sí. ¿Y el curso es de qué curso es padre? Es apoderado, claro. Claro. Ya, el periodo, no sé, pues, y el correo y el teléfono, ya, perfecto. Y lo mismo con los CEALES. Claro, que son los alumnos. Ya. Descripción encargados. Esta es la descripción. Encargados sigue. Encargado sabe. Del sistema de admisión escolar. ¿Pero eso va en la tabla, Miriam? ¿O ese es dato al punto? No, lo puse, que ahí se quedó separadita la tabla. Pero van los datos ahí, así. Ahí está. Sí, ahí está. Esa es información importante porque el encargado del SIGE es el que ve todo donde se suben las notas, las calificaciones de los alumnos. Entonces, y esto también el SIGE es por cada entidad educacional. Claro, cada institución tiene que subir, por ejemplo, todos los datos de su Este es una tabla, este es otra tabla y este es otra tabla. Sí. Después aquí viene desarrollo profesional docente y ahí esta tabla está... Ay, sí.
Difícil. Tramos desarrollo profesional docente. Aquí va una X. Claro, o sea, los tramos, claro, el 2022, ¿cuántos eso lo podríamos poner, ¿no?, como sí o no, nomás, pues ahí. No, yo creo que ahí entramos es cuántos docentes, tiene que ir un número. Por ejemplo, ¿cuántos docentes en acceso? 10. Entonces, por colegio. Claro, es por colegio. Sí, cantidad de docentes, o cantidad, es cantidad de eso. Sí, es número, es un número. Todo esto se calcula en base a todos los datos anteriores. No, esos datos nos llegan directos del desarrollo profesional docente, no tiene que ver con los datos de arriba. Y no lo tenemos individualizado por persona porque los datos son confidenciales, solamente general. Yeah. ¿Y cómo entonces no es por colegio? Sí, es por colegio, pero los insumos los tenemos que registrar desde otro, o sea, nos llegan desde otro, desde Santiago, por ejemplo, o el mismo establecimiento los tiene que registrar, pero ahí, ese es un número nuevo, directo. No se insuma de las tablas anteriores. Resultados de desempeño y evaluación docente. Ese otro. Ahí también va un número. Esto para nosotros es importante, profesor, porque si la evaluación de desempeño es baja, es descendida y es un colegio con un rendimiento de insuficiente, entonces eso es tema para hablar con el sostenedor. Claro. Pues es como tener a todos los que enseñan mal en un mismo colegio y cómo lo sacamos adelante. Claro. Un exagerado el ejemplo, pero por ahí va el tema. Pero pasa, sí. Ya, pero esto hay que meterlo en una tabla completa porque... Ay, sí, pues es súper... Es mucha información, profe. Hay que pensarla porque esta información no está ligada con ninguna información, proviene de forma externa y usted en la base de datos, de hecho hasta podría ser una base de datos diferente a la anterior. Si me dicen que provienen de forma externa. O sea, provienen del establecimiento, pero el establecimiento lo obtiene desde... Ah, pero es que estos datos ustedes los van a ir ingresando en el Access, por ejemplo, a eso es lo que me estoy refiriendo. Sí, van con RBD de colegio. Sí. Hay que meterlo a una tabla completa, pero no está fácil esa última parte. Y las iniciativas, esto ya es una tabla. Porque esto, a lo que yo veo que es por colegio, ¿no es cierto? Sí. No, aquí se referencia a la tabla total del colegio y si los datos son externos hay que llenarlos también en otra tabla y después se visualiza de alguna forma en el Access. Y aquí va por año. Sí. Sí. Las otras tablas, en realidad, ustedes tienen que ir diseñándola. No está tan difícil toda esta parte de acá. Esta parte de acá tampoco, porque son principalmente tablas que están ligadas y referenciadas a una tabla principal, que es el del establecimiento educacional. Es probable que estas tablas adicionales son solamente consultas que ustedes vayan a tener que hacer por tabla, ligadas a un establecimiento educacional. El resto son tablas, casi todas están ligadas al mismo centro educativo, ¿ya? Y esta de acá abajo hay que pensarla, hay que darle una vuelta. En una hora no lo veo. Pero las otras no se ve tan difícil. Ahora, el tema, vamos para la siguiente clase, vamos a realizar ejercicio con esto.
¿ya? Vamos a generar las tablas de entidad educacional, vamos a generar estas tablas, vamos a empezar a lograr estas vistas que ustedes quieren, ¿ya? Estas tablas en particular, esas van a ser, yo lo estoy visualizando a lo mejor con algún tipo de consulta. Algunas tablas se van a generar a modo consulta. ¿Se acuerda, señora Julia, que en la última clase, por cada consulta nosotros obteníamos como una nueva tabla? ¿Se acuerdan? Pero en realidad eran resúmenes de consultas que nosotros le hacíamos a una tabla general. Por lo tanto, hay hartas tablas que son principalmente resúmenes, sobre todo estas que están acá de los indicadores. ¿Ya? Y eso va a ser una tabla de datos generales, ¿ya? Y de resultados, por ejemplo, los resultados diarios, ahí hay que darle una vuelta también a eso. Hay otras tablas que son más fáciles que otras, pero esta de acá no me la imagino en este minuto. Ya, para... Claudio, con las tablas complicadas. Profesor, claro. ¿Podríamos ir creando tablas en Access, irlas mandando para ver si va funcionando con la operatividad que tiene que tener? Porque acuérdense claro. que cuando estaba mal, no sé cómo el término, mal diseñada o había un dato que no correspondía, arrojaba inmediatamente error, ¿se acuerda? Sí, claro. Entonces, ir asegurándonos de que lo que estamos va dentro de la línea del que nos va a resultar la tabla finalmente. Sí, claro. Porque así vamos trabajando en lo que necesitamos y vamos ocupando el tiempo que igual vamos a ocuparlo después para poder hacerlo. Lo hacemos sí, compatible. No hay problema, pero a partir de, yo voy a hacer una primera propuesta con respecto a cómo desarrollar estas tablas. Ahora, la cobertura, vamos a ver, la cobertura va a ser acotada, ¿ya? Después ustedes con los conocimientos que vayan adquiriendo tienen que ir mejorando su diseño, etcétera, y viendo cuál es la mejor forma de poder generar estos datos dentro del Access, ¿ya? Por lo tanto, bueno, hoy día en la clase nos estamos aprovechando un poquito de la última cápsula, donde principalmente lo que vimos fueron las consultas en el Access. Ya, veamos, estoy acá, veo que son poquitos participantes, han hablado pocos, ya, está Pamela que, hay dos Pamela más, no me acuerdo cuál es la que llegó atrasada, pero no importa. ¿Vieron la última cápsula de las consultas? ¿Sí o no? La verdad. Yo todas no, profe, porque estuve practicando y le puedo decir que aprendí, por eso que hablé tanto hoy día. Qué bueno. Buenísimo. Con su clase también de retroalimentación me quedó mucho más claro y ya estoy entendiendo por dónde tenemos que hacer nuestro trabajo. La última clase que tuvimos del día viernes pasado, nosotros que ustedes tuvieron un problema, ¿no es cierto?, en el servicio con internet, ustedes lo que vimos la segunda parte del manejo de tablas, y ahí hicimos una clase particular para 2 alumnas que vimos un pequeño repaso y pasamos por toda la creación de las tablas, importamos datos desde el Excel, ¿no es cierto? Llevamos tablas, etcétera. Pero el día lunes se subió una cápsula principalmente con el contenido de cómo hacer estas consultas ya de las bases de datos ya creadas. Haciendo un breve resumen, porque hoy día corresponde la clase a la segunda parte del módulo de consulta, que es para ver si ustedes pudieron generar las consultas de la cápsula, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta. Del día lunes, ¿hicieron las consultas de la cápsula? ¿Les resultó? No, pero cuidado, yo personalmente no lo hice. Qué mal, ahí estamos mal, ¿ya? Profesor, nosotros con Pamela Opaso ayer tratamos de hacer las consultas y no nos resultó. Ya, entonces hoy día vamos a empezar a ver esas consultas ya generadas, ya vamos a ver un poquito la solución. Recordemos que lo que vimos en la última cápsula, que lo que son las consultas principalmente son formas de, permítanme, voy a apoyarme acá con la PPT. Y luego vamos a ir a ver en el ejercicio. Recuerden que siempre voy como en esa orientación.
Ya son las consultas, un primer acercamiento a la última clase que vimos. ¿Se acuerdan de los filtros? Que cuando nosotros llevamos las dos tablas, en cada nombre de campo yo podía hacer un filtro, ya nos estábamos acercando un poquito a los tipos de consulta. Pero los criterios que nos ofrecían los filtros propios de cada campo eran muy acotados. Y para poder hacer estas consultas, que hablamos también en esa clase, recuerdo que ustedes querían como cosas más elaboradas como lo que estábamos viendo en la ficha. Entonces, para eso se genera un nuevo objeto en el Access que se llama consulta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con las consultas? Ver los datos, especificar diferentes tipos de criterios, más elaborados que los propios que traen los filtros. Y tomen nota que esto es importante, ¿eh? Cuando yo hago una consulta, yo puedo hacer una consulta, se le llama consulta, pero yo también podría hacer modificaciones de agregar registro, eliminar registro o modificar registro. ¿Ya? Entonces, también son llamados consultas, estos tipos de objetos. ¿Ya? Entonces podemos actualizar, agregar o eliminar los datos. Tenemos nuestra propia pestaña, y aquí viene un poquito que cuando nosotros tenemos la tabla, y donde podemos dar inicio, hay un botoncito que dice crear consulta. Y en ese botoncito se nos va a desplegar una pestaña con diferentes tipos de opciones. Y ahí tenemos dos formas de poder hacer las consultas. Ya hay consultas que se hacen a través de un asistente, que el asistente, recordemos que Access nos ofrece como una autoayuda más fácil, que se nos abre una ventana, donde podemos hacer consultas sencillas, consultas con dos tablas que están referenciadas, o búsquedas de duplicado o búsquedas no coincidentes, ¿ya? Y las que hemos estado utilizando en los ejercicios van a ser principalmente consultas sencillas y de tablas referenciadas. El asistente también tiene sus limitaciones, y lo que vamos a ver, aquí están los 4 tipos que ofrece el asistente, y nos genera una consulta. Y la otra, que va a ser muy utilizada por nosotros, sobre todo también cuando vayamos a los ejemplos de la ficha que ustedes me están mostrando, vamos a ver que hay una vista que se llama la vista de diseño de consulta. Nosotros podemos hacer drag and drop o arrastrar las tablas que estén relacionadas para una cierta consulta, escojo los campos y establezco el criterio con que quiero buscar, que es más elaborado que los típicos filtros que teníamos anteriormente. Y podemos realizar estas consultas, ¿ya? Los tipos de consultas que podemos generar en el Access es, por ejemplo, aquí están los de actualizaciones de datos, los de agregar datos y de eliminar, que esas consultas están listas. Ese tipo de consultas, de agregar, de actualizar o de eliminar, están directamente con un botón en esta sección del tipo de consulta. Entonces no hay mayor complejidad. Fíjense que el de agregar o eliminar, también cuando teníamos la vista de datos de las tablas, esa vista de hoja de datos, nosotros ya podíamos hacer ese tipo de consulta, podríamos agregar directamente en la tabla. Entonces, fíjense que el de esta consulta de agregar es muy similar a eso. Cuando eliminábamos un registro es lo mismo, es una consulta de eliminación. ¿Ya? Lo que nos vamos, aquí está la lectura complementaria, y les voy a mostrar ahora la solución de, que manejamos en estas dos tablas. Inicialmente, lo que estábamos viendo, y aquí, ¿cuántos son acá? Veamos. La lista de participantes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5, más ustedes 2, 7. Ya, entonces, porque quieren meter las manos en las consultas, ¿no es cierto? Sí. Ya, o somos un grupo de 5 y no los separo, o quieren que los separen para ir en cada uno de ustedes para ver su avance, porque primero lo que puedo hacer es mostrarle las consultas, y después, o podría ir avanzando por cada uno para ver cuáles son sus problemas en particular de cada uno. A lo mejor es más personalizado, aprovechando que son poquitos, y hago 5 grupos de uno, y yo voy pasando por cada uno de ustedes. Primero muestro, ¿ya? Primero muestro, y después con cada uno vemos si le resultó, estamos bien. Si no le resultó, vemos por qué no le resultó. ¿Vale? Yo prefiero que trabajemos con la ficha que tiene lista la Pamela Opaso.
y vamos metiendo en mano. Sí, pues yo tengo la mía para aprender, porque si no... Ya, yo me quedo con la PAMI porque me apoyo harto en el trabajo que estoy haciendo. Yo igual le voy a decir, señora Julia, que me muestre lo que usted está haciendo. ¿Ah? Que me muestre lo que está haciendo para que no se salven. ¿Ya? Entonces, recordando un poco cuáles eran las consultas que íbamos a generar, voy a mostrarles un poco la lectura del ejercicio que estábamos haciendo para que después ustedes puedan llevarlo a otro tipo. Recordemos que eran principalmente como 4 ejercicios de los tipos, eran 5, estos ejercicios, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la primera parte es consultar mostrando el ID de turista, nombres, apellidos de los turistas que viajan al Caribe en orden alfabético. Entonces, vamos a ir a ver la consulta. Aquí el Caribe, fíjense que el tipo de consulta, aquí está, lo único que me falta, por ejemplo, es ordenarlo de orden alfabético, ahí está. Entonces, ¿cómo lo hice yo esta consulta? Fíjense que lo que yo hice, si me voy a la vista de diseño, agregué solamente, esta es una consulta sencilla, porque la agregué, de hecho esta la hice con el asistente, y tomar nota que todas las consultas, si la hago con el asistente o con una consulta en blanco, todas tienen vistas de diseño de consulta, ¿ya? Tomar nota que aquí las consultas son objetos que están al lado izquierdo, ¿no es cierto?, como un tipo de objeto, y los parámetros que me pedían era el ID del turista, el nombre, el apellido y el código de turista. El código hacía referencia al tour que tomaba la persona. Entonces, lo que yo estaba haciendo acá en el Caribe, como primera opción, era ver, recordemos que el código de turista de Caribe eran principalmente 2, ¿no es cierto? Que era el código 103 y el código 203. ¿Ya? El 103 con el 203. ¿Cómo ahora obtengo esta consulta? Yo principalmente podría poner aquí un filtro, ¿no es cierto? Que es lo que estábamos haciendo. Podría poner un filtro del 103 y el 203. Y inmediatamente aquí tengo mi listado de todos los turistas y están en orden alfabético de los turistas que viajaron al Caribe, con una sola tabla. Ya recordemos, veamos si me va a ir resultando. Lo que yo puedo hacer también es que esta lista, que no está filtrada en este caso, yo podría agregarle que en la consulta, en la vista de diseño, yo podría filtrar aquí bajo un criterio que sea igual al 103 o el 203. Veamos si resulta eso. Entonces, recordemos que para poder ver la consulta, yo ejecutaba. Y se fijaron que ese criterio que yo hice un O, que es un operador lógico, se hizo el filtrado inmediatamente. ¿Ya? Tomen nota. Recuerden que en la vista de diseño, originalmente yo tenía esto sin ningún criterio. Yo lo voy a ejecutar, me muestra todos los turistas, no estoy haciendo ningún filtro. Yo podía elegir este filtro, ¿no es cierto? Y me va a mostrar los que están en el Caribe. Pero en la vista de diseño de la consulta, para que me quede guardada este reporte, en la vista de diseño de consulta, yo selecciono aquí el criterio. Recuerden que arriba pueden ir haciendo el zoom para ver más grande. En el criterio que estamos acá viendo, yo puedo poner qué códigos relacionados al Caribe quiero mostrar en la consulta. Y quiero mostrar los que tengan código 103 o los que tengan código 203. Es como aplicar el filtro, como aplicar los dos tickets, ¿vale? Yo ejecuto la consulta, voy a guardar esta... ¿Los separó con algo los números o los escribió todos juntos? Se los muestro de nuevo. Está separado con una letra O, la O. ¿Ya? Recuerden que esto, el O es
el operador lógico de conjunción, o sea, yo junto, ¿ya? El operador lógico y es de disyunción. Eso tiene relación, hay que saber un poquito las tablas de verdad de los operadores lógicos, pero son fáciles, ¿ya? Recuerden que los operadores lógicos son principalmente tres. La negación, cuando yo digo no, ¿no es cierto? El y el o. Entonces, el i es bien particular, es como, tienen que verlo como una, es como cuando uno dice que el i, solamente el i es verdadero cuando se cumplen las dos premisas. No sé si se fijan en ese detallito del i, lógico. Porque, por ejemplo, cuando yo digo voy a ir al supermercado y tengo que ir en auto. Entonces, para ir al supermercado tiene que ser verdadero que voy al supermercado y que voy en el auto. Entonces, es verdadera la afirmación. ¿Ya? Pero yo no puedo decir que es falso que voy al supermercado y que es verdadero. Y el resultado del i va a ser falso. ¿Ya? Entonces, el o es diferente, porque es conjunción. Entonces, yo cuando digo o veo la tele o trabajo, basta que una de las dos premisas sea verdadera para que completamente la oración sea verdadera. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, en este caso, yo muestro ambas opciones. Eso es conjunción, ¿ya? Conjunto. Ya acá está. ¿Ya? Entonces, cuando yo ahora guardo esta consulta con este criterio guardado en la vista de diseño de la consulta, ahora lo que yo tengo es que efectivamente cuando yo, fíjense que si estoy en la vista de datos y ahora veo mi consulta que ya está guardada, inmediatamente me muestra los filtros que yo quiero. ¿Ya? No me muestra todos los datos porque ya está guardada la consulta. ¿Vale? Ok, en este caso, entonces ya tenemos lista nuestra primera consulta. Vamos con la segunda. La segunda dice, mostrar los turistas que tienen entre 21 y 40 años. O sea, tengo que mostrar los mayores de 21 y los menores que 40, ¿no es cierto? ¿Ya? Varios de nosotros nos quedaríamos afuera. Varios de nosotros no nos mostraríamos la lista. Entonces, veamos cómo se hace. Miren, hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Yo lo hice de dos formas para que lo vayan entendiendo. Tengo aquí la consulta número 1 y la consulta número 2. Pero ¿saben qué? Le voy a agregar una tercera forma de la consulta, ¿ya? La primera forma es utilizar también nuestro filtro, que recuerden que los filtros son una forma de consultar, pero no tienen tantos criterios más elaborados que una consulta. Entonces, la primera forma es que vamos a ver que en este botoncito que está acá al lado del campo, que se llama edad, hay unos filtros que se llaman de número. Como en este caso es un rango numérico, fíjense que aquí nos dice entre. ¿Ya? Entonces, si yo especifico aquí el número menor, 21, y el mayor, que es 40, ¿ya? Entonces, efectivamente, con ese tipo de consulta y haciendo el filtro, en particular con el criterio filtro numérico entre, yo voy a dar respuesta a este dato. Entonces, una vez que yo lo guardo, me queda el filtro entre aplicado. Esa es una forma. La primera forma, ok. Claro, está buena esta porque a lo mejor es más rápido, a lo mejor es rápido generar la consulta y fácil de que nosotros lo podamos filtrar. Pero cuando a veces es más elaborado, veamos una segunda forma para hacerla en vista de diseño de la consulta. Vamos a ir de nuevo a ver cómo hacer este entre. Y aquí viene también un operador lógico. Pero fíjense que el criterio que va a ser en base a una sola tabla, que es la tabla que teníamos, la edad, recordemos que la tabla que teníamos acá, la edad, era principalmente con este nombre de campo. Entonces solamente lo voy a hacer con la tabla turista y fíjense que establezco un criterio.
que es lo mismo que hicimos con el filtro, pero lo hicimos como a mano, digamos, en el filtro. Entonces yo pongo los mayores iguales a 21 y entonces me va a mostrar solamente los resultados verdaderos de que cumplan este criterio. Y menores iguales a 40. Cuando yo pongo ese criterio, pongo ejecutar y me va a mostrar el mismo resultado anterior. Pero fíjense, ahora no tengo ningún filtro porque lo apliqué como consulta en uno de los criterios de los campos. ¿Vale? Esa es una segunda forma. Y creo que hasta ingresé, déjenme ver esta porque parece que esta es la tercera forma. Denme un segundito. Ah, ya, este es de otra forma. Ya, entonces para esta consulta hicimos la misma consulta de dos formas. Ya, con el filtro que trae automático o con una consulta en la vista de diseño de consulta. Ahora, vamos a mostrar los turistas que viajan a Miami o el Caribe durante 3 días. ¿Ya? Eso corresponde durante 3 días a estos dos códigos, ¿no es cierto? Caribe, ¿ya? Del 101 o el 103. Veamos. Consulta por 3 días. Veamos cómo es esta consulta. Entonces, acá, veamos. Fíjense, que acá todavía está incompleta, si es para hacer el ejercicio, pero fíjense que aquí ocupé 2 tablas y ahora son una consulta con referencias cruzadas. Recuerden que aquí están ligados que un turista tiene un tour, por lo tanto están ligados por el código del tour. En este caso, agregamos los nombres de turista y el apellido que vienen de la tabla turista y agregamos la cantidad de días de la tabla de tour y el nombre del tour. ¿Vale? Ok, entonces, fíjense que acá lo que yo estoy mostrando, que solamente estoy por el criterio que tengan 3 días, ¿ya? O sea, los tours que tengan 3 días, me va a mostrar. Entonces voy a ejecutar y los turistas que están viajando por 3 días son estos 3. Pero yo necesitaba los que habían ido a Miami o el Caribe. ¿Se fijan? En la consulta era así. Y decía I. Dice O. Miami o Caribe. ¿Sí? Y vamos a ver. Nos falta agregar en esta vista de diseño un criterio, que sea Miami o que sea Caribe. Entonces, si me voy a la vista de diseño, me falta un criterio que sea Miami o Caribe. Veamos, si no me tira, ejecuto y ahí me muestran solamente un turista viaja por 3 días y va al Caribe. Si hubiera otro que viaja a Miami por 3 días, lo hubiera mostrado. ¿Ya? Veamos. Miami 101, no hay ninguno que vaya con el código 101, por lo tanto está bien la consulta. El código 103 solamente hay uno, entonces está correcta la consulta. Hay un solo turista que va o a Miami o al Caribe por 3 días. Pero se fijan que yo agregué un segundo criterio en la vista de diseño. Vamos a guardar la consulta. Fíjense que ya tenía agregado el criterio que fueran por 3 días. Ok, ninguna complejidad. Pero ahora lo que yo le agregué es que tenga otro criterio en el otro campo que quiero que se me cumpla el criterio. ¿Ya? Entonces es como un doble filtro. Perfecto. Ok, ejecuto la consulta y me muestra el listado que cumple con esos criterios. Sigamos con la siguiente consulta. Confecciona una lista de los turistas extranjeros que viajan a Tiwanaku.
Ok, entonces ahora también tengo que consultar por referencia. Aquí están, los extranjeros y Tiwanaku. Veamos. En este caso, también tengo dos tablas referenciadas y en este caso, fíjense que tengo el nombre, el apellido y tengo aquí el extranjero, si es, estos son de la tabla turista, por lo tanto, si es extranjero, recordemos que era el tipo de campo sí o no, por lo tanto, si estaba con ticket, quiere decir que es verdadero o igual a 1. Y si tomó el tour Tiwanaku. Y aquí ya tengo dos criterios, que tenga el ticket de extranjero y que haya viajado a Tiwanaku. Por lo tanto, cuando yo ejecuto esta consulta, me muestra los turistas que efectivamente son extranjeros, que tengan el ticket y que vayan a Tiwanaku. ¿Vale? Y ahí me mostró la consulta. Veamos el total de días que viajan los turistas. Y este es un poquito más especial, porque aquí lo que estamos haciendo que es un cálculo. ¿Ya? Estamos viendo el total de días de los turistas que viajan a Miami. Y en nuestro caso, nosotros le habíamos insertado aquí a los turistas, yo me había agregado a esto y le puse que fui a Miami, creo. ¿Ya? El código 201 creo que es Miami. A ver, déjenme confirmar. Exacto. Entonces, yo le puse que fui a Miami, me agregué como que hubiera viajado y que le puse 8 días. Por lo tanto, tenemos que sumar los códigos 101 más los códigos 102, pero en virtud de lo que viajan los turistas. Si aquí notamos, lo que yo tendría que tener es un número, la suma total. O sea, a Miami fue 5 más 5 van 10 días, más 6 van 16, más los 8 son 24 días. Ya debería tener que el total debería ser Miami 24. Eso es lo que yo estoy tratando de consultar. ¿Y cómo se hace? ¿Ya? Vámonos a la vista de diseño. Efectivamente tengo que ligar lo que aparece en la tabla turista con el tipo de tour, en el caso particular Miami, y fíjense que lo voy a consultar al revés. De tour voy a ver cuántos turistas viajan a Miami. Pero acá lo que yo tengo que hacer en el total es, con este botoncito de totales, ustedes agregan este criterio que es la tercera fila. Dice campo, tabla, y abajo con el total dice, se agrega este criterio que dice total. Y puedo agrupar y hacer suma, promedio, etc. En este caso queremos sumar los días que diga Miami. Y en este caso, el criterio de selección va a ser Miami. Y de la tabla turista voy a sumar estos días que coincidan con Miami. Al ejecutar, me va a mostrar 24. Porque agrupó Miami, esta suma que yo hice en esta parte acá, recordemos, suma 5 más 5 más 6 más 8. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de sus avances y vamos a separarlos por grupo. Voy a dejar de compartir. Y ustedes me decían, ahí la señora Julia quería estar con Pamela, pero parece que era con Pamela Fuente, o Fuente del Sar, con Pamela Paso. Ya. ¿Algún otro grupo particular? Voy a hacer 2 grupos. No. ¿Alguien más quiere ser con...? Vamos a ver, denme un segundito. Los otros 3 juntos, ¿no? La Pame Paso, o sea, la Pame Fuentesar, el Néstor y yo. Ya. Vamos a las salas por grupo. A ver, incluir... yo lo hubiera hecho asignado automáticamente, pero voy a tener que asignarlo en manual. ¿Ah? Están muy regalones hoy día. Ya, entonces, asignar. Primera sala va a estar la señora Julia con Pamela Opaso.
segunda sala va a estar Miriam, don Néstor y la señora Pamela Fuente. Hoy que me cuesta decir su apellido. Ya. Y vámonos a las salas. A abrir toda la sala. Va. Entonces, pueden ingresar. Están creados los dos grupos y pueden ingresar. Súper. Marcelo, nos quedamos acá. Yo voy a ir al grupo de la señora Julia y el grupo de don Néstor. Perfecto, no hay problema, Víctor. Ya. Estimados y estimadas, les comento, si tienen dudas, consulta, interrogante, y comentarles que, bueno, como he visto recién en la ficha que ustedes me mandaron, ustedes entenderán que en esa ficha yo puedo estructurar los datos ahora o crear algunas tablas, pero lo que me mandaron no tiene datos, ¿sí o no? Entonces también que tengan ustedes o me manden también unos tres fichas completas para poder, los ejemplos que yo haga, por ejemplo, en la tabla de establecimiento educacional, yo voy a poder, con 3 fichas, voy a poder llenar 3 registros. Entonces, tener algunos datos para esa tabla, tener datos para las demás. Con 3 fichas yo creo que es suficiente. Voy a tratar de estructurar ejemplos en virtud de la ficha que me mandaron y siempre entendiendo de que el trabajo de perfeccionar el diseño lo tienen que realizar ustedes. Y lo que vamos a hacer van a ser trabajos pequeños, intentar de hacer las vistas como ustedes quieran verlo y obtener esa ficha. Ojo, que vamos a... el trabajo en el Access es que ustedes tengan la información, pero no... y es probable que si ustedes quieren, pueden generar a lo mejor un reporte con el resumen de la información. Pero es probable que de alguna forma después investiguemos cómo generar todos los reportes a un documento PDF o a algún Word, ¿ya? Pero ojo, la ficha que ustedes tienen en Word no se va a autogenerar de la base de datos. Ustedes quieren navegar con sus datos y obtener la información que necesitan en esta ficha, ¿ya? Ojo con eso, porque los sistemas de reportería generalmente son paneles donde ustedes le entregan información. Tienen opciones de exportarlo a Excel o al PDF o Word. ¿Vale? ¿Alguna duda, consulta, interrogante? ¿Ya? Profe, solamente señalarle que nosotros no tenemos los datos de ningún establecimiento, porque la ficha recién... la estamos, o sea, tenemos que ahora perfeccionar el diseño. Entonces ustedes generan fichas antiguas. Ustedes generan sus propios... no son inválidos. Estimados, tienen algunos datos. Esta ficha que ustedes generaron, generen ustedes datos por último ficticios. ¿Ya? Pero llénenla, porque hay varias cositas que yo no entiendo tanto el contexto de sus datos. Entonces llénenlo ustedes. Por eso, pesquen la ficha en Word y pónganle ficha 1, ficha 2, ficha 3, llénenlo con datos, ¿ya? Y partamos haciendo, la próxima clase vamos a destinar 2 partes. Los que les quería mostrar, si me dan unos pequeños minutos, quiero mostrarle un poco el resumen de en dónde estamos parados. Denme un segundito. Yo soy como bien niño rata y siempre muestro bien los datos bien feos, pero están en blog de notas, ya bien limpiecito, ya no Word ni nada. No sé si están viendo mi pantalla. Sí. ¿Sí? Súper. Entonces fíjense que hemos pasado ya por 3 módulos. La próxima semana, el próximo viernes, recuerden que el lunes y martes es feriado, gracias al Señor. Entonces, ya hemos pasado por manejo de tablas, ¿no es cierto? Consultas. Vamos en el módulo 3 y hemos ya tenido 2 clases de manejo de tablas, 2 clases de consulta. Y luego nos vamos a meter netamente en el módulo 4, que es creación de los formularios. Ya tuvimos un acercamiento a cómo crear un formulario por defecto y posterior a eso viene la clase 5 con informes. Entonces,
la próxima clase, lo que vamos a hacer, vamos a partir con un poco de tiempo, lo más probable es que sea como 1 hora y discutamos y nos discutamos y peleemos harto con el diseño de su ficha, ¿ya? Porque, ojo, no va a ser la única solución. Ustedes pueden generar su diseño que a lo mejor implemente un mejor diseño que el que yo proponga, ¿ya? Pero en particular la idea es que tengamos un acercamiento a su ficha, ¿ya? Entonces vamos a destinar unos breves, unos minutos, lo más probable es que sea como 1 hora, para realizar estos ejemplos, una propuesta de diseño, vamos a llenarlos con los datos. Luego vamos a continuar con el contenido de la capacitación, que es formularios, ¿vale? Y que también vamos a intentar estructurar ejercicios de formulario del diseño que estemos haciendo de su ficha, ¿vale? Y bueno, las siguientes clases van a ser sobre el tema de reportería, ya los informes que ustedes generen con eso. Y obviamente como vamos a tener el diseño de las tablas que ustedes quieren de la ficha, vamos a trabajar sobre esos informes, que fíjense que hay mucha de la información que ustedes quieren en esa ficha, que es más que nada, es un reporte de cosas que tienen almacenadas en algunas tablas arriba. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Definan también entre la ficha, vamos a descartar algunas tablas, porque en realidad va a ser información que se extrae de esas tablas. ¿Ya? Así que, estimados, por ahora los dejo, terminamos un poquito antes, pero en los grupos fue bastante provechosa, por lo menos veo hartos avances. La gente que no haya podido venir, coméntenles que la información va a estar disponible en el aula y que haga los ejercicios. ¿Ya? La idea es que metan las manos. Ahí le decía a la señora Julia el otro día, el computador no va a explotar, no se va a perder información, por eso que los ejemplos del turista y de la agencia de viaje son súper buenos que ustedes lo hagan primero, porque van a meter las manos. Ahora, también comenté que siempre ustedes pueden hacer una copia de los datos. Ustedes creen, los archivos, pueden crear todos los archivos que quieran en la base de datos, pueden crear todas las bases de datos que quieran, porque pueden ir avanzando de a poco, guardando, y después, para poder hacer un desarrollo de más consultas o cosas y formularios, pueden ir guardando con otro nombre y no van a perder lo que ya tienen asegurado y volver a trabajar sobre otra cosa. Entonces, pueden generar diferentes versiones. ¿Ya? Entonces, practiquen. ¿Ya? La idea es que practiquen, porque cuando los pongo en grupo ahí hay gente que me debe cosas, no sé cómo va la gente que no vino a la clase de hoy. ¿Ya? La idea es que metan las manos. Por eso que insisto harto en que cada uno me muestre lo que está haciendo. ¿Ya? Sí, profesora, hay 2 profesionales que no han podido estar. Ellos, porque, no, eso, pero yo creo que de manera interna los colegas, los que están a cargo de esto, saben. Hay Súper. 2 profesionales que no les ha cuadrado el horario, han hecho lo posible, pero, por ejemplo, se han ido nivelando en la medida que han podido dentro de las conversaciones que tenemos y de los ejercicios que entre nosotros nos apoyamos. Confío en usted, señora Julia. Sí, confíe. Ya. Los dejo entonces, estimados. Marcelo, no sé si tienes algo más que agregar. Estamos listos con la clase para dejar de grabar y finalizar la clase. Muchas gracias. Perfecto. Bien, profesor. Les deseo un buen fin de semana largo, de descanso, para estos días de... Así es que nos veremos el próximo viernes. Recuerden que la grabación de la semana pasada y esta grabación va a llegar también en plataforma para que la revisen, ¿ya? En caso de que quieran revisarla. Es un poquito larga, está a través del link de YouTube, así que no les va a consumir su plan de datos. Eso es lo importante. Así es que les dejo. Les deseo, como les decía, un buen fin de semana, un buen fin de semana también, profesor. Que ojalá lleguemos todos descansados y con hartas pilas para comenzar la semana corta que viene, la 8. Así que, don Néstor, Pamela, Miriam, señora Julia, nos estamos viendo entonces el próximo viernes. Y recuerden que el miércoles también se va a levantar el contenido, digamos, de la semana, ¿ya? Para que lo revisen igual. Miriam. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Hasta la próxima semana. Chao. Buen fin de semana. Igual, chaito.